Hola, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar del tema de teoría de la mente, que es un tema fascinante en esta etapa del desarrollo y a lo largo de toda la vida y que es una habilidad fundamental para la interacción. Lo que esperamos aprender en el día de hoy es fundamentalmente cómo es la progresión de la teoría de la mente. A diferencia de otros conceptos que nosotros conocemos por teorías, como se trata de la teoría psicoanalítica o la teoría del desarrollo cognitivo, la teoría de la mente en realidad se refiere a las teorías que las personas tienen acerca de los distintos procesos mentales. Algunas definiciones de este concepto son, por ejemplo, la habilidad para comprender la conducta de los otros y de uno mismo sobre la base de estados mentales, o el conocimiento y comprensión de los estados mentales, o la conciencia de los propios procesos mentales y de los procesos mentales de otros, o los conceptos que uno tiene de la actividad mental y la teoría en la que se ha formado una persona acerca de lo que piensan los demás. Entonces, cuando estamos hablando de procesos mentales, ¿a qué nos referimos realmente con procesos mentales? Bueno, los procesos mentales son toda producción que hace nuestra mente. Y estos productos son, por ejemplo, las creencias, las intenciones, los deseos, los sueños y entre otros aspectos que se refieren a distintos estados mentales. La teoría de la mente madura, es decir, la que los adultos tenemos, está basada en el razonamiento de creencia y deseo. Eso quiere decir que nuestra conducta y la de los otros está basada en lo que sabemos o creemos o en lo que queremos o deseamos. Aquí tenemos que hacer la distinción, por ejemplo, entre lo que significa saber, es decir, tener la certeza de una situación, o creer que efectivamente puede estar relacionado con algo que no es totalmente cierto, sino que está relacionado con la perspectiva de cada persona. Y lo mismo en relación a querer o desear. Desear es algo mucho más lejano y el querer es algo mucho más directo. La comprensión de este comportamiento intencional es la base de todas las interacciones sociales que las personas tienen a lo largo de la vida. Entonces nosotros podemos ver que a través de la percepción se desarrolla la creencia. La creencia implica creer o suponer, o por otro lado saber, por lo tanto saber qué esperar, o dudar o sospechar. En cambio, el deseo tiene que ver más bien con querer, desear eh, o tener como alguna esperanza de algo. Esta acción implica, todas estas creencias y deseos originan las acciones y estas acciones generan reacciones que son finalmente lo que impacta a nivel emocional. Entonces, así como las personas eh, empiezan a aprender durante la vida acerca de qué es lo que piensan las demás personas, qué es lo que creen, qué es lo que sienten las demás personas, nosotros nos preguntamos, ¿los niños pequeños tienen teorías acerca de cómo funciona la mente? Bueno, Piaget mencionaba lo siguiente, que los niños menores de 6 años no tienen teoría de la mente porque no pueden diferenciar entre pensamientos, sueños y preguntas que él hacía eran muy abstractas. Por ejemplo, ¿de dónde vienen los sueños? ¿Con qué piensas? Entonces ese tipo de preguntas eran preguntas que por otras razones los niños no eran capaces de responder eh,
pero no por una falta de la capacidad de mentalización o teoría de la mente. Lo que hoy sabemos es que los niños entre los 2 y los 3 años ya entienden de 3 estados mentales, que son las percepciones, los deseos y las emociones. Pero no entienden realmente que estas percepciones, deseos y emociones se relacionan con la conducta. Las percepciones, en cuanto a las percepciones, se dan cuenta que las personas ven lo que está al frente de los ojos. Entonces recordemos un poquito lo que habíamos hablado de atención conjunta. Los niños saben que uno está mirando lo que está al frente de los ojos, entonces son capaces de dirigir su propia mirada hacia la mirada que los otros están teniendo. Y también son capaces de saber que una persona no está mirando lo mismo que uno a través de los ojos. En cuanto a los deseos, los niños entienden que una persona va a hacer acciones para poder cumplir sus deseos. Es decir, va a tratar de obtener algo. Y por lo tanto, alguien que quiere hacer algo influyen sobre la conducta, pero los niños de 2 a 3 años todavía no entienden que estos estados mentales sí se relacionan con la conducta. Bueno, entre los 2 y los 5 años aumenta considerablemente el conocimiento que tienen los niños acerca de su propia mente y la de las otras personas. Por ejemplo, a los 3 años ya saben quién es la persona que puede ser capaz de comerse una galleta. El que lo puede tocar o la persona que está pensando en la galleta. Es decir, diferenciando realidad de una fantasía. También ocurre que a los 3 años confunden lo que pensaron con lo que han aprendido recientemente. Luego, en la niñez intermedia, los niños empiezan a entender que el pensamiento está en constante actividad. Bueno, continuando con entre los 3 y los 5 años, ¿qué es lo que ocurre? En esta época los niños aprenden que el pensamiento está en la mente, ya son capaces de manejar cosas que son reales y cosas que son imaginarias. También son capaces de comprender que alguien puede estar pensando en algo mientras hace otra cosa. También que alguien puede pensar en algo aunque tenga los ojos los ojos cerrados y los oídos tapados. También entienden que alguien que tiene aspecto pensativo está pensando efectivamente y que en el fondo pensar es una acción que es diferente a otro tipo de acciones como ver, hablar, tocar y conocer. Los preescolares no tienen conciencia de que piensan en palabras. Tampoco tienen conciencia que hablan consigo mismo dentro de su cabeza o que piensan mientras hacen otras cosas como mirar, escuchar, leer o hablar. También creen que pueden soñar con lo que quieran. Recién a los 11 años descubren que no se puede controlar el contenido de los sueños. El reconocimiento que los otros tienen estados mentales acompañan la disminución del egocentrismo y el desarrollo de la empatía. La empatía es un concepto que está relacionado con la teoría de la mente, pero no es exactamente lo mismo. La teoría de la mente efectivamente es la capacidad de entender
la perspectiva de otra persona desde el punto de vista más cognitivo, del pensamiento y también relacionado con los otros aspectos de, de procesos mentales. Sin embargo, la empatía tiene que ver con un aspecto más socioemocional, es decir, tiene que ver con la capacidad de poder ponerse en el lugar de la otra persona y tener los sentimientos de otra persona. Por ejemplo, hay aspectos, hay una diferencia muy significativa entre las personas con un trastorno de la personalidad disocial, eh, en el cual pueden tener una gran teoría de la mente, pero una muy baja empatía. Esto significa, por ejemplo, personas que saben perfectamente lo que te puede hacer daño, pero no comparten emocionalmente ese sentimiento y te pueden causar el daño a propósito. Eso es una distinción muy significativa. Continuando con el desarrollo de esta habilidad de la teoría de la mente, existen un montón de evidencias relacionadas con la inferencia de intenciones. Por ejemplo, entre los 14 y los 18 meses, los bebés pueden ser capaces de inferir las intenciones de otra persona a partir de las expresiones vocales, es decir, a través de la propia voz se dan cuenta de lo que la persona puede estar queriendo. También a los 3 años ya saben que alguien que tiene la intención o está que no encuentra algo y tiene la intención de encontrarlo, va a seguir buscándolo. Y también cuando se le pregunta a estos niños, también sabe qué sensaciones produce eso. Por ejemplo, que cuando encuentre esto se va a sentir feliz y que si no lo hace se va a sentir triste. También existe un entendimiento inicial de las acciones que están orientadas hacia metas, es decir, las intenciones de las demás personas. Aquí hay un aspecto que es súper interesante, curiosamente porque se pensaba que los bebés no eran capaces de entender la mente debido al egocentrismo, pero que no eran capaces de entender la mente de otras personas. Sin embargo, se ha demostrado con algunos procedimientos experimentales que los bebés de 9 meses reaccionan diferente si es que una persona no quiere entregar un objeto o si es que una persona no puede hacerlo. Es decir, que atribuyen de alguna manera un rol eh, a la intención para este tipo de acciones. Entonces reaccionan distinto y saben que alguien no quiere hacerlo, les molesta mucho más que alguien no sea capaz de hacerlo. Bueno, otro hito importante es que que se puede comprender que las otras personas pueden tener deseos diferentes de los nuestros. Y en un video que vamos a ver en la siguiente diapositiva, hay un experimento muy interesante que nos permite entender que los niños también pueden empezar a entender estas situaciones. Bueno, por ejemplo, y también los niños de 2 años ya se dan cuenta que las personas que no ven algo no entienden lo mismo. Por ejemplo, había una vez, había un experimento donde niños con sus papás que estaban presentes en una oficina se comparaban a niños que no tenían sus papás en la oficina. A ambos grupos de los niños se les mostraba un juguete muy atractivo y que los papás que no habían estado presentes en la entrega de esto, los bebés daban muchas más señales, explicaban a sus padres mucho mejor las cosas. Es decir, los niños sabían, él no estuvo acá, por lo tanto, voy a tener que explicarle con más detalle lo otro. En cambio, los niños que ya estaban presentes, que sus padres estaban presentes, no hacían más esfuerzo en explicarle porque asumían que los papás podían entender perfectamente dónde estaba el juguete deseado.
Aquí vamos a ver un experimento muy interesante que se trata de, que se llama popularmente el experimento del brócoli y la galleta. Como todos podemos suponer, a la mayoría de los niños les encantan las galletas y se ha probado efectivamente que los bebés les gustan estas galletas. Y que a la mayoría de los niños tampoco les gustan los brócolis crudos. Bueno, aquí el experimento se trata de lo siguiente. La persona que está acá, 14 and 18-month-old que es el children come into the experimentador, lab and are presented two bowls, le one with muestra broccoli in it and one with crackers. estos Dr. dos Gopnik takes a pocillos con taste of each comida of the foods. y toma una galleta y dice, uy, qué asqueroso, qué cosa más mala, las galletas, me cargan las galletas. Y el niño lo observa bien extrañado. Y luego la examinadora toma un brócoli y empieza a comerlo. Qué cosa más She deliciosa. clearly Tiempo prefers the broccoli. después To le see if the dice, uy, child tengo understands hambre, what she dame prefers, algo. Dr. Gopnik puts out her hand and asks, Entonces, ¿qué es lo que hace el bebé? Este niño le da lo que a ella le gusta. And what we discovered was that A 18-month-olds pesar de would que give a me él no broccoli le if I acted guste as if I liked el the broccoli. brócoli, sino even que though they probably prefiere las prefer the galletas. crackers themselves. Entonces So es even these sumamente very little interesante children. esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A los 18 meses, los niños entregan directamente el brócoli, pero a los 15 meses entregan las galletas. Es decir, que entre los 15 y los 18 meses, los niños empiezan a entender, sí, puedes pensar distinto a mí, puedes pensar cosas distintas. Eres una persona extraña por querer el brócoli, pero bueno, lo reconozco y te lo paso. Eso es lo que efectivamente ocurre. Entender la teoría de la mente también implica que nosotros tomamos distintas acciones relacionadas con lo que la mente hace. Entonces, por ejemplo, existen estos verbos mentales que implican las acciones que uno realiza. Pensar, creer, recordar y olvidar son distintas acciones que se refieren a aspectos mentales. Entonces, la mayoría de los niños de 3 años usan estos verbos mentales. Los niños hablan acerca de pensamientos y creencias, enfatizan en los deseos cuando explican por qué las personas actúan como lo hacen, es decir, justifican que las personas hacen las cosas porque quieren o desean hacer algo. También existen otros verbos mentales que son un poquito más complejos, como suponer, esperar, dudar, sospechar y querer. Pero es sumamente relevante entender esta distinción entre creer algo y saberlo. Otro de los aspectos relevantes del desarrollo de la teoría de la mente tiene que ver con ser capaz de entender las creencias falsas y el engaño. A los 4 años, por ejemplo, los niños empiezan a entender que los otros pueden pensar cosas diferentes. Estas cosas diferentes pueden ser verdaderas o también pueden ser equivocadas. Y esto influye en la manera en que actúan. Una falsa creencia que es una manera de evaluar la teoría de la mente, implica reconocer que una representación de la realidad en ocasiones podría ser errónea. Para comprender la falsa creencia, primero requiere reconocer que existen, entender que existan cosas que no son ciertas y que están equivocadas. A los 3 años, los niños saben que los demás saben, o sea, los niños creen que los demás saben y creen lo mismo que ellos. Esto está relacionado con el egocentrismo. Y también para ellos es difícil entender que sus creencias pueden ser falsas o que están equivocados. Entonces, el fracaso para reconocer las falsas creencias estaría relacionado con el egocentrismo. Ya a los 4 años, la gente que ve o escucha cosas diferentes piensan distinto. Y en las tareas de falsa creencia que ya les vamos a mostrar, resuelven sistemáticamente, bien, de manera correcta, estas tareas de falsa creencia.
A los 6 años también empiezan a tener una evolución más avanzada en el pensamiento, en la cual pueden entender que dos personas que escuchan lo mismo pueden interpretar diferente. Interpretar es absolutamente un verbo mental, pero pueden entender que es un verbo mental mucho más avanzado. ¿Qué es engañar? Engañar es un esfuerzo deliberado, intencional, por implantar una falsa creencia en otra persona. Es decir, implantar una creencia falsa, una cosa equivocada en la mente de otra persona. ¿Ya? Entonces, esto implica que el niño tiene que suprimir el impulso por ser veraz. Por eso es cuando se habla coloquialmente que los niños no mienten. Entonces los niños tienen que hacer un esfuerzo por no decir la verdad. Bueno, algunos niños pueden ser capaces de engañar entre los 2 y los 3 años, otros a los 4 o los 5. Depende fundamentalmente de los medios de engaño. Por ejemplo, una de las cosas como se investigó esta capacidad de engañar, que implica mayor desarrollo de teoría de la mente, por más que parezca algo más negativo, es un desarrollo cognitivo superior, el tratar de entender, de tratar de engañar a otra persona. Se hizo un experimento donde se les pedía que le hicieran una broma al experimentador. Entonces escondían una cosa, una pertenencia de este examinador en otro lugar. Y efectivamente los niños eran mucho más exitosos engañando cuando ponían un cartel equivocado, por ejemplo, mira, está acá y en realidad está en otro lado, que cuando estaban actuando o señalando ellos directamente. En 2011 hubo otro experimento que lo hicieron con niños de 3 a 5 años. Entonces ponían una caja de caramelos que no debían abrir, que estaba boca abajo. Y por estas travesuras, el 75% de los niños la abrieron. De ese 75%, un 25% de los niños dijeron que ellos la habían abierto, es decir, dijeron la verdad. En cambio, las mentiras de los niños y eso justamente eran los niños menores, los niños de 3 años trataban de engañar, pero eran súper poco creíbles estas mentiras. Por ejemplo, decían que otros niños entraron y la dieron vuelta, entonces efectivamente era algo súper poco difícil de creer. En cambio, los niños de 5 años ya te daban algunos argumentos mucho más creíbles, es decir, era una mejor mentira, ¿ya? Por lo cual implica que pueden entender la perspectiva de la otra persona. Entonces, por ejemplo, la excusa que podían dar, la golpeé sin querer con el codo, eso es algo mucho más creíble para otra persona. Hubo otro experimento que se realizó con niños de 5 años que se llama el experimento del mono malvado. Entonces, con los niños se les mostraban unos títeres y que les llevaban unas figuritas que a los niños les gustaban. Entonces, a estos niños se les decía, mira, te vamos a regalar una. El títere, al títere le decían, ok, ¿cuál es la que más te gusta? Entonces el niño elegía justamente la que más le gustaba y el mono malvado finalmente se llevaba la que a ellos más les gustaba y los niños se quedaban con la otra que no les gustaba tanto. Entonces, en reiteradas ocasiones los niños aprendían que este mono malvado se quería llevar las cosas que ellos deseaban, entonces aprendían finalmente a engañarlos sin decir cuál era el que más les gustaba realmente. Entonces decía como que les gustaba el otro, la otra figura, para que se llevara la otra y ellos se podían quedar con la restante. Una de las tareas de falsa creencia más conocidas para evaluar justamente
la comprensión de la falsa creencia es el test de Sally y Anna, que se los vamos a mostrar ahora. En esta se cuenta una historia donde Sally tiene una cesta y Ann tiene una caja. Luego Sally tiene una canica y guarda la canica en su cesta. Ahora Sally se va a dar un paseo y se queda Anna. Anna recoge la canica de la cesta y la mete en su caja. Ahora vuelve Sally y quiere jugar con su canica. ¿A dónde va a buscar Sally su canica? Entonces la respuesta correcta es que Sally, como no sabe que Anna sacó la canica de la cesta y la puso en la caja, lo más lógico es que Sally busque esta canica en la cesta, aunque ya todos sabemos que no está ahí. Entonces, ¿esto qué implica? Que el niño se da cuenta qué es lo que sabe Sally y que es diferente a lo que ellos mismos saben. Por eso es tan relevante eso. Los niños de 4 años responden efectivamente bien a esta tarea de falsa creencia. Existen otras falsas creencias que son las que se llaman las falsas creencias de segundo orden, que son, por ejemplo, María piensa que su madre cree. ¿Ya? Eso quiere decir que efectivamente hay procesos mentales de dos individuos. Otra conocida tarea de falsa creencia puede ser alguna como la que vamos a presentar en este video. Por ejemplo, aquí tenemos una caja de crayones, lápices de cera, pero en realidad lo que tiene adentro son velas. Entonces, le preguntamos al niño, Snoopy no estaba mirando esto, pero ahora que lo tenemos acá, ¿qué creerá que hay acá dentro de esta caja? ¿Snoopy? Entonces, lo lógico es que sean crayones, porque es una caja de crayones. Entonces, ¿es eso lo que piensan los niños? Bueno, en este caso, por ejemplo, aquí vemos un niño que va a observar cuál es la respuesta. Se da cuenta que hay velas adentro de la caja de crayones. Entonces, cuando le preguntan, Snoopy, ¿qué es lo que va a encontrar? Este niño piensa que van a ver velas, porque no tiene todavía la capacidad de entender de que otras personas piensan. What that indicates is that the children's view of how minds work is very, very different from the view that you and I would have. Sin embargo, podemos observar, por ejemplo, otros niños que ya pueden decir, por ejemplo, dar argumentos para señalar por qué Snoopy podría identificar que son crayones en vez de velas, porque es una caja de crayones y él va a creer eso. Y eso es un poquito lo que tienen que ir entendiendo. What that shows is that by the time children are 4 and 5, they have a view of the mind that looks much more like our view of the mind. They understand that things can be tricky and deceptive. Ok. Cuando se piensa algo equivocado, esta falsedad puede ser una mentira o un error. La diferencia entre una mentira y un error es que la mentira se sabe a priori que lo que se está diciendo no es cierto. En cambio, en el error no se sabe con anticipación que esto es un error, sino que uno se puede dar cuenta después. Por lo tanto, hay una intencionalidad en un engaño. Lo que pensaba Piaget es que los niños pequeños consideraban que toda falsedad, ya fuera intencional o no, son mentiras. Sin embargo, cuando a niños de 3 a 6 años se les narraban alguna historia acerca de un tema cercano a su experiencia, por ejemplo, el peligro de comer alimentos
contaminados y se les preguntaba cuál era una afirmación incorrecta acerca de los alimentos que estos personajes habían comido, cerca de 3/4 de los niños de todas las edades lo caracterizaron de manera apropiada, es decir, acertaron cuando era una mentira y cuando era un error. Entonces, los niños de 3 años tienen cierta comprensión acerca de la intención, de la intención que tiene, o sea, el rol que tiene la intención en el engaño. La apariencia y la realidad son dos conceptos que efectivamente tienen que ver con cómo uno puede creer las cosas. Y eso tiene que ver aún todavía con teoría de la mente. Bueno, si bien Piaget señalaba que entre los 5 y los 6 años podían discriminar bien la apariencia y la realidad, los estudios más recientes determinan que antes de los 4 años los niños ya pueden discriminar esta apariencia de la realidad, ¿ya? Por ejemplo, a los 3 años ya pueden identificar que el engaño, que los engaños pueden influir entre el parecer y el ser. Es decir, que cuando algo aparenta ser una cosa, puede ser efectivamente un engaño. Y requiere que se contrasten dos representaciones mentales que están en conflicto. Entonces, por ejemplo, a niños de 3 años parecían confundir la apariencia y la realidad. Hicieron un experimento que a través de lentes especiales creían que un vaso tenía leche verde. Y efectivamente no podían diferenciar entre que esto era algo aparente más que real. La fantasía y la realidad también son otras dos elementos relacionados con elaboración o producción mental que tiene que ver con diferenciar qué es la realidad y qué es lo que se está imaginando. Entonces, bueno, a los 3 años los niños pueden discriminar entre un perro real y un perro que está en un sueño y también entender las diferencias entre algo imaginario o algo invisible. También pueden fingir y reconocer cuando otra persona está fingiendo. Y saben que la simulación es intencional. Es parte también de cómo se desarrolla el juego simbólico. Entonces el pensamiento mágico no es que se confundan, sino que es una forma de entender los fenómenos sin una explicación realista, pero también está más vinculado con el placer de la simulación. Y al final de la edad preescolar empieza como a disminuir más eso. Los niños de esta edad saben que los personajes de fantasía son mágicos, pero algunos tienen más propensión a creer que son reales. En el desarrollo de la teoría de la mente existen varias diferencias individuales que dependen de cómo los niños han sido expuestos justamente a un lenguaje mentalizador y distintas acciones que hacen sus cuidadores. Por ejemplo, el tipo de lenguaje utilizado en la casa puede ayudar a inferir mejor estados mentales. La capacidad para reconocer creencias falsas, distinguir una emoción real de la fingida o considerar el punto de vista de la persona, todo eso también contribuye a una mayor teoría de la mente, a una teoría de la mente más avanzada. La referencia a estados mentales es un predictor de mayor lenguaje relacionado con los estados mentales. La empatía, por ejemplo, surge antes en las familias que hablan acerca de los sentimientos y de la causalidad, es decir, qué es lo que provocan estos sentimientos. El bilingüismo también se asocia a mayor teoría de la mente,
imaginen que efectivamente hay niños que tienen que entender que con algunas personas van a hablar en un idioma y con otras personas en otras. Eso implica ponerse la perspectiva de otras personas y entender que algunas personas no entienden un idioma versus el otro. Esto también está relacionado con el desarrollo de la corteza prefrontal, que ayuda a el autocontrol. La relación con los cuidadores y principalmente con la madre puede influir también en el desarrollo de la mente, es decir, las mamás que hablan de estados mentales, es decir, te sientes bien, te sientes mal, te duele, te enojaste, pensaste esto, creíste esta otra cosa, ¿ya? Y esto influye también en las habilidades sociales. Por eso es que es tan importante esta habilidad. La cultura también influye. Por ejemplo, hay ciertas culturas que se preocupan más de los estados mentales que influyen sobre la conducta. Por ejemplo, el enojo que produce cómo actuemos de alguna forma, y otras culturas que enfatizan más en la conducta que afectan a los sentimientos de otros. Es decir, cuando yo hago algo, puedo afectar los sentimientos de otras personas. También cuánto se estimule el juego simbólico, el juego de pretender, el juego de simulación, ayuda a que los roles asumidos en estos juegos permiten observar otras perspectivas. También hablar de acciones mentales como pensar, creer, sentir, saber. Es muy relevante que, por ejemplo, una mayor atención social predice una mejor teoría de la mente a los 4 años. Entonces, en resumen, cuando estamos hablando de teoría de la mente, estamos hablando de un montón de situaciones que ocurren justamente en la esfera de la mentalización, es decir, lo que está ocurriendo en lo que pensamos, en lo que creemos. Entonces aquí va a estar presente situaciones conflictivas como entre el ser y el parecer, el creer y el saber, lo real y lo imaginario, los hechos y las intenciones, las mentiras versus los errores y la capacidad de poder inferir intenciones, emociones y deseos de otras personas y ser capaces de reconocer las falsas creencias. Hay un aspecto que me parece súper relevante y que se relaciona con el sentido del humor en los niños y que esto sí tiene una relación con la teoría de la mente y también con el nivel de desarrollo cognitivo. Entonces, en particular el de manejar símbolos, es decir, de transformar realidades que representan a otras. El humor surge también a partir de la capacidad de percibir incongruencias entre lo que está previsto, lo que se espera y lo que se finalmente experimenta. De manera homóloga a lo que habíamos hablado acerca de la teoría del flujo de Csikszentmihalyi, también existe una discrepancia en la magnitud intermedia. En el sentido del humor, las cosas graciosas están las que están justamente a la misma altura que nuestro desarrollo cognitivo. El requisito esencial del sentido del humor tiene que ver con la capacidad de representar objetos y hechos en forma simbólica. Pero esto también tiene que ver con que las otras personas que sea capaz también de entender lo que las otras personas les pueda parecer gracioso. Entonces, en que aquí implica una capacidad de imaginar y hacer creer algo, que es la función simbólica y acto de teoría de la mente. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas le causan gracia a los niños? De los 18 a los 24 meses les causa mucha gracia sustituir un objeto por otro que sea diferente al que esperaban. Entre los 2 a los 3 años, ya con el aumento del lenguaje también disfrutan de las bromas verbales. Señalar la boca y decir nariz, decirle vaca al perro, ese tipo de cosas son las que se matan de la risa. A los 3 años, las distorsiones
son un poquito más drásticas. Lo inusual es más lo divertido. Por ejemplo, un elefante sentado en un árbol, una vaca que dice oink, oink y ese tipo de cosas. Luego, a los 6 o 7 años, el sentido del humor empieza a ser más similar al del adulto y empieza a entender que las palabras tienen doble significado. Bueno, es todo por hoy. Esperamos que este tema tan fascinante e importante también haya sido muy interesante para ustedes. Que estén muy bien. Saludos.